He escogido el tema de la soledad y el amor, ¿no? Para más o menos entender un poco este dilema al cual nos enfrentamos cuando amamos o buscamos amar y casi siempre vemos esa situación como, como una línea con dos polos, ¿no? Un polo en el que nos sentimos solos, abatidos y en el que aparece dolores muy intensos. Y por otro lado, el amor como una plenitud absoluta que de alguna manera es como una panacea, como algo divino que lo resuelve todo. Entonces, el amor y la soledad muchas veces aparecen como dos polos y tal vez no sea tan efectivo o tan bueno polarizar tanto esta visión del amor y la soledad y tal vez tengamos que empezar a pensar un poco más de grises al respecto. Entonces, quiero que reflexionemos en algunas cositas a partir de esta idea, ¿no? Las ideas que voy a vertir acá son bastante personales, en cierto punto, son fruto de reflexiones que he hecho a lo largo de todo este tiempo, y bueno, están abiertas también para que podamos discutirlas y comentarlas. Quería empezar con esta cita de Jean-Luc Nancy. Jean-Luc Nancy es uno de mis filósofos favoritos, y en el que nos habla un poco de la naturaleza propia del ser humano como un ser sexuado, ¿no? Principalmente hace referencia al hecho de que no estamos encerrados en nosotros mismos, no somos autosuficientes, no nos satisfacemos completamente de nosotros para nosotros, sino que de alguna manera siempre estamos orientados hacia el afuera, hacia los otros, ¿no? Hacia algún otro. Y entonces aquí nos dice Nancy, surge por consiguiente el 59º indicio, el supernumerario, el excedente, el sexual. Los cuerpos son sexuados. No hay cuerpo unisex, como se dice hoy en ciertas prendas. Por el contrario, un cuerpo es de parte a parte también un sexo. El cuerpo es sexuado por esencia. Esta esencia se determina como la esencia de una relación con la otra esencia. El cuerpo se determina así como esencialmente relación o en relación. El cuerpo se relaciona con el cuerpo del otro sexo. Esta relación se trata de su corporeidad en la medida en la que ésta toca por el sexo a su límite. Goza, es decir, que el cuerpo es sacudido a la fuera de sí mismo. Cada una de sus zonas, gozando por sí misma, mete hacia afuera el mismo brillo. Eso se llama un alma. Pero las más de las veces eso queda apresado en el espasmo, en el sollozo o en el suspiro. Lo finito y lo infinito se cruzaron, se intercambiaron un instante. Cada uno de los sexos puede ocupar la posición de lo finito o de lo infinito, ¿no? Quiero que de esta cita nos quedemos con esta idea, sobre todo, ¿no? Que el cuerpo esencialmente está en relación. Un cuerpo no está cerrado en sí mismo. Nosotros no estamos encerrados y completos propiamente, sino que nuestra esencia misma es estar relacionándonos con otros, ya sea actual o virtualmente. Entonces, esto nos da una idea de que por el solo hecho de ser humanos, no somos seres que estemos completos y cerrados, sino estamos abiertos a los demás, estamos en relación. Y esa relación no es accidental, esa relación no es algo circunstancial, esa relación es algo esencial a nosotros, es algo que hace parte de lo que significa ser humano. ¿Mm? Quería comentar, pues, que para mí la pregunta por el amor y la soledad es una pregunta muy personal. Yo desde pequeño siempre jugaba con estas ideas, ¿no? Siempre he tendido a hacer algo solitario, a sentirme solo, y tal vez imaginaba la idea de un amor que de alguna manera llene y como que por arte de magia resuelva todo, ¿no? Y a partir de eso, yo me hacía esta pregunta, y es una pregunta que poco a poco intento resolver, no diría que la tengo controlada, pero ahí vamos. Y es la cuestión de, bueno, es un hecho de que todos buscamos amor, de que todos queremos enamorarnos, de que hay algo en la soledad que, que duele, que duele profundamente. Pero mi pregunta era, en tanto seres humanos, somos seres que estamos solos, rotos e incompletos y buscamos, o sea, de alguna manera esa compañía del amor es algo que de alguna manera hemos perdido en algún momento, de alguna forma, ¿no? O sea, es como que alguna vez hubo una plenitud que hemos perdido. ¿Mm? O por el contrario, somos individuos completos y solos que solamente nos federamos, nos juntamos, nos asociamos para de alguna manera lograr fines más allá de nosotros. O sea, cada uno estaría perfecto por sí solo, pero bueno, queremos hacer algo más en conjunto, ¿no? Ambas visiones para mí tenían algo triste, me manifestaban cierta tristeza.
Porque en el primer caso significaría que de alguna manera, en tanto seres humanos, hemos nacido para sufrir. Si somos seres que de alguna manera venimos rotos, venimos después de la pérdida de algún tipo de plenitud, significa que hemos nacido para sufrir. Y eso es muy triste, es una idea muy triste. Y por el otro lado, si somos seres completos, plenos, que simplemente nos juntamos para hacer cosas, ¿no? Como quien hace, como me junto con un compañero para un proyecto y sacamos adelante el proyecto, que el amor es algo así, es como que eso le quita mucho el sentido y de la magia a la idea de buscar el amor. Entonces, ambas visiones me parecían bastante tristes, pero aún así quería seguir indagando sobre eso. Y en gran medida, el hecho de que esté aquí, como les comentaba hace un momento, haciendo filosofía, parte un poco por ese interés, ¿no? Por el interés de comprender qué es el ser humano, qué es el ser humano en relación con los otros seres humanos y en relación, pues, al amor como ese vínculo posible, pleno, de relación con los otros seres humanos. Y, y bueno, a partir de ahí, de preguntarme qué es el ser humano y todo, entré a la filosofía. Es una buena manera de entrar, es una manera muy personal, muy propia, ¿no? Y aquí aparece otro tema que todos hemos experimentado en algún momento, ¿no? El llamado dilema del erizo. El dilema del erizo lo menciona por primera vez Schopenhauer, pero lo populariza Evangelion, el anime Evangelion, ¿no? ¿Y qué nos dice el dilema del erizo? El dilema del erizo nos cuenta la historia de estos pequeños erizos, ¿no? Todos saben que tienen estas púas, ¿no? Que pueden hacer mucho daño, y que en el invierno los erizos tienen frío, quieren juntarse, necesitan el calor de los demás, pero al momento de acercarse las espinas empiezan a picarlos y sufren, entonces se alejan. Y en el momento en que se alejan vuelven a morir de frío y otra vez se juntan y están en ese tira y afloja. No están bien ni juntos ni separados. Schopenhauer no por nada es el filósofo pesimista por antonomasia, pero muestra un poco este tema, ¿no? Que también muchas veces cuando pensamos en el amor, buscamos el amor y encontramos a alguien, lo buscamos y lo necesitamos, ¿no? Como yendo del frío de los erizos, pero al mismo tiempo, las diferencias, las particularidades, las manías, tal vez, de la otra persona, se pueden volver exasperantes, molestas y hasta dolorosas, ¿no? Y a veces estamos mal con alguien, pero peor sin ese alguien. Y esa situación creo que todos en algún momento de la vida la hemos experimentado, ¿no? Eh, Resulta que aquí también se nos está diciendo más de lo que pensamos, ¿no? Y es porque tal vez, como cuando vemos el amor como una panacea que lo cura todo, la otredad del otro, las particularidades del otro, todas las cosas del otro que no encajan mágicamente con uno, también se pueden ver pues como un problema y el origen de otra forma de sufrimiento. ¿Sí? Y a partir de este tipo de preguntas, ¿no? De preguntarnos por nosotros, por nuestra individualidad, y también preguntarnos por nuestro vínculo con los demás y por la búsqueda de una infinitud, de una plenitud que nos arranque del sufrimiento, queda bastante claro hasta qué punto, perdón, me había equivocado de imagen, queda bastante claro hasta qué punto esto sirve de entrada para ciertas ideas religiosas, para ciertas ideas también, para ciertas cuestiones existenciales, ¿no? Para las preguntas tan profundas acerca del sentido de la vida, el sentido de nuestra existencia aquí en este mundo. ¿Mm? Entonces, antes de seguir, quería distinguir un poco, un par de perspectivas, de abordar problemas en general. Nosotros solemos estar bastante familiarizados con la aproximación científica, ¿no? La aproximación científica es una aproximación que principalmente tiene la forma de la objetividad, ¿no? Yo busco conocer el objeto tal y como es, observarlo de tal manera de que yo no influyo nada en el objeto, de que yo no incluyo nada de mis expectativas, ni mis problemas, ni nada en el objeto, y por lo tanto, puedo ver el objeto tal y como es en sí mismo, ¿no? Claro que luego podemos cuestionar hasta qué punto es posible ver algo en sí mismo. Pero esa es la perspectiva más habitual de las ciencias y es la forma en la que aspiran a conocer muchas disciplinas del conocimiento, ¿no? Para esta charla y para algunos aspectos de la filosofía voy a proponer más bien una perspectiva vivencial, una perspectiva que consista en utilizar los conceptos para que resuenen con nuestras vivencias y hasta cierto punto tratar de esclarecer
esas vivencias, dándole sentido a partir de los conceptos. Entonces, claro, este tipo de aproximación no puede ni puede pretender ser objetiva, porque tiene un componente personal muy fuerte, pero al mismo tiempo es el tipo de discurso que permite a alguien construir sentido, ¿no? A partir de ciertas ideas, ciertos conceptos y ciertas vivencias. Así que esa es em, la perspectiva que quiero plantear para para lo que sigue a continuación. Un momento. Ya. Entonces, ahora quería empezar con esta idea, ¿no? Lo finito y lo infinito. Un poco esta es la idea que está de fondo en la noción de la soledad. Aquí hay una cita hermosa de Erich Fromm, El arte de amar, vamos a mencionar varias veces a este pensador, que nos dice, ¿no? La conciencia de sí mismo como una entidad separada, la conciencia de su breve lapso de vida, del hecho de que nace sin que intervenga su voluntad y ha de morir contra su voluntad, de que morirá antes que los que ama o estos antes que él, la conciencia de su soledad y su separatidad, o sea, la condición de estar separados de los otros, de su desvalidez frente a las fuerzas de la naturaleza y de la sociedad. Todo ello hace de su existencia separada y desunida una insoportable prisión. Se volvería loco si no pudiera liberarse de su prisión y extender la mano para unirse en una u otra forma con los demás hombres, con el mundo exterior, ¿no? Nosotros, en tanto seres humanos, somos finitos. Y en tanto seres finitos, estamos, nos sentimos pequeños ante el mundo, somos frágiles. Por poco que uno piense, se da cuenta de lo precario que es la condición humana, ¿no? La historia, el pensamiento en todas las culturas está llena de este contraste que tenemos entre esta fragilidad y finitud nuestra y los poderes gigantes de las fuerzas de la naturaleza, los antiguos dioses, y todo esto alcanza pues su manifestación más potente en la idea del dios monoteísta, ¿no? Del dios abrámico. ¿Mm? Un ser que contiene todo en su plenitud, frente al cual nosotros somos pues apenas más que nada. Entonces, desde esa fragilidad hasta cierto punto, de esa sensación de estar separados de los otros, desde ese punto de vista de que los otros son distintos de nosotros, no obedecen la voluntad, no podemos conjuntarnos, no podemos fusionarnos, nace un poco la necesidad de complementarnos, de alguna manera llenar o cubrir o saltar por encima de esta finitud, ¿no? Y por eso de ese anhelo de algo infinito, de algo perfecto, de algo pleno, aparecen un par de ideas, ¿no? La idea del amor y la idea de Dios, ¿no? Y no es gratuito que en, en el cristianismo el amor y Dios sean dos conceptos que básicamente son uno solo. ¿Mm? ¿Mm? Hay dos ideas que quisiera mencionar, ¿no? Una es la del uno primordial y otra es la del principio de individuaciones, ¿no? Es un término en latín que básicamente significa el principio de individualidad. ¿Mm? Solemos tener, solemos manejarnos un poco en esta dicotomía, ¿no? De que en última instancia podemos pensar la totalidad como uno solo, ¿no? Y esa totalidad sería el uno primordial, pero por otro lado podemos encontrar los elementos que nos permiten individualizar cada cosa. Ese es el principio, esos son los principios de individuaciones, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una identidad, un yo, algo, toda una serie de características que nos individualizan, ¿no? Pero el momento que nos individualizamos y nos definimos como individuos, estamos separándonos de los demás. Nosotros no podemos definirnos y pensarnos como individuos con nuestros deseos, nuestros pensamientos, etcétera, si es que no nos pensamos al mismo tiempo separados de los otros. Y eso también es triste porque nos recuerda la finitud. Hay una tensión general entre esa búsqueda, de alguna manera, de ser parte de la plenitud, de ser parte de algo más grande que nosotros mismos, pero también somos seres que queremos afirmar nuestra individualidad. Y ahí se juega una tensión muy interesante, ¿no? Y en esa tensión vemos que el amor en general aparece como la idea que nos permite saltar por encima de nuestra individualidad, de nuestra finitud, para de alguna manera abrazar alguna forma de totalidad. ¿Mm? Y aquí
menciono, por mencionar tres formas de entender ese amor, ¿no? Platón y el amor intelectual, ¿no? Platón principalmente decía que el amor tiene que ser el amor a lo bueno en sí, a lo bello en sí. Entonces, ese amor no se da a través de las emociones, porque el cuerpo solamente siente emociones bajas, ¿no? Recordarán los que estuvieron en la charla anterior. Entonces, nosotros tenemos que saltar por encima de nuestras emociones y amar con el intelecto, porque el intelecto es el único que es capaz de captar las ideas, que son las formas verdaderas y eternas de las cosas, ¿no? El cristianismo toma, de hecho, cuando se empieza a formar, cuando empiezan con los primeros padres de la iglesia, muchas ideas de Platón. Y de ahí la idea de bien se reemplaza con la idea de Dios, ¿no? La idea del bien de Platón es reemplazada por el Dios cristiano. Y de ahí también aparece esta idea, ¿no? Ya el amor no, el amor cristiano, el amor de Dios, es un amor al que accedemos ya no por el intelecto, sino a través de la fe, ¿no? De la fe y la confianza absoluta en ese Dios que nos ama. ¿Mm? Y finalmente también está pues esta idea de la mística, ¿no? La mística era esta práctica que solían tener algunos religiosos que más que rezar propiamente, más que orar y cumplir ciertos preceptos religiosos, que sí lo hacían, intentaban desarrollar prácticas y meditaciones y formas y reflexiones para de alguna manera acceder directamente a entrar en contacto con Dios mismo, ¿no? Era la idea de la unión, ¿no? No voy a entrar en tanto detalle de esto, la mística es un tema también muy interesante, pero aquí por mencionar tenemos esas tres formas, ¿no? De acceder a la totalidad, ¿no? A través del intelecto, a través de la fe o también a través, pues, de esta práctica, de esta entrega, de esta disciplina personal. ¿Mm? Mm, ya. Ahora, yo quiero mencionar algo que he llamado amores de la penetración. Sé que suena un poco duro. Sin embargo, ¿a qué me voy a referir con amores de la penetración? ¿No? Me voy a referir a la forma de entender el amor como una forma, ya sea de, mm, ¿cómo decirlo? Como una forma de amor que pretende tratar de controlar la situación, por así decirlo, de la finitud, ya sea controlando al otro o controlándose uno mismo. ¿Mm? ¿Mm? Por ejemplo, Platón, y con su amor intelectual, lo que buscaba era que el ser humano, con su alma, sea capaz de penetrar, de acceder a ese reino oculto que era el reino de las ideas, donde está la verdad y donde finalmente están el bien y la belleza, ¿no? El cristianismo y el amor infinito de Dios también tienen esta visión, ya que, ¿mm? de alguna manera, ¿mm? el amor de Dios entra en nosotros, ¿mm? nos nos penetra, por así decirlo, y de esa manera nosotros de alguna manera nos transformamos en ese amor, accediendo a esa plenitud. La mística un poco de lo mismo, ¿no? Uno trata de controlarse a sí mismo, de dominarse a sí mismo para acceder a la presencia de Dios. Y en la modernidad, que hasta cierto punto es el sentido común que tenemos hasta hoy en día, también vamos a tener que eh, empezamos a pensar el mundo en función a sujetos y objetos, ¿no? Entonces tenemos un sujeto que piensa, que conoce, y este sujeto, gracias al pensamiento y al conocimiento, es capaz de dominar la naturaleza, dominar a los objetos. Y vamos a notar que no es tan difícil dar el paso de este afán de dominar objetos, dominar la naturaleza, a también dominar a las personas, de objetivizar a las personas. Es otra manera también de penetrarlas, ¿no? Con penetración me refiero a ser capaces de acceder a lo íntimo de los otros, ¿m? O de uno mismo, convertirlo en algo conocido y finalmente pues poder usar, ¿no? ¿Mm? La, la mística resulta especialmente interesante aquí porque cuando vamos a ver un poco los escritos de los grandes místicos, el amor que ellos manifiestan por Dios lo, lo hacen
cuando ellos manifiestan su amor por Dios, lo hacen de una manera bastante erótica, en el sentido eh, de casi usar la metáfora del amor carnal, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, lejos de la fe y la renuncia, etcétera, o del conocimiento, ellos de alguna manera están tratando de acercarse a esta manía de la que hablé en un principio. Están tratando de alguna manera, convertirse en los recipientes perfectos para que Dios los habite, ¿no? Los penetre. ¿Mm? Y es interesante porque en ese sentido, este lenguaje es muy fácilmente trasladarlo también pues al amor carnal entre seres humanos, ¿no? A esta búsqueda que tenemos de ya sea a través de un Dios o ya sea a través de otra persona, tratar de acceder a una cierta plenitud, tratar de superar nuestra finitud para acceder a una plenitud en ese amor, ¿no? Entonces, aquí nos dice González Suárez, ¿no? La tendencia que gobierna tanto el erotismo de los cuerpos como el erotismo de lo sagrado es el anhelo de continuidad, ¿no? O sea, con continuidad se refiere a el anhelo de superar la separación natural que tenemos entre individuos, esa separatidad de la que hablaba Fromm. ¿Mm? El deseo infinito de unirse a lo otro y a lo totalmente otro, ¿no? El otro en minúsculas es otra persona, el otro en mayúsculas sería Dios. Tan pronto toma conciencia de que el ser humano es vivir cada día teniendo presente la finitud del mundo, de sí mismo y sobre todo de su poder ser, el hombre se descubre como ser erótico y conoce la finitud de su ser. Lo que es más importante todavía, conoce su aspiración al infinito y aspira a la continuidad con la infinitud a la que se dirige su deseo desde su finitud y mortalidad. ¿Mm? Aquí un par de estrofas, ¿no? Las dos de las estrofas finales de La Noche Oscura del Alma, de San Juan de la Cruz, donde podemos ver este lenguaje al que me refería, ¿no? Nos dice, el aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado. ¿Mm? Cesó todo y dejéme, dejando a mi cuidado, entre las azucenas olvidado, ¿no? El amado, para San Juan de la Cruz, es Dios. San Juan de la Cruz escribe desde una voz femenina, ¿no? Y esa voz femenina es el alma, el ánima humana, ¿no? Que está ahí anhelante, amorosa, esperando el encuentro, pues, con este amado que la va a colmar de plenitud, ¿no? Y esta amada tiene que abandonar todo, deja su casa, se adentra en bosques oscuros, ¿no? Dejando atrás todo lo que la define solo a ella, para una vez que lo ha perdido todo, recién tener este encuentro íntimo, profundo y místico con el amado, ¿no? Bien puede ser Dios, pero bien puede ser también un amor carnal. ¿Mm? Aquí una cita en el mismo texto de la cita anterior, dice, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, aunque utilicen a veces imágenes que pertenecen a un acervo común con las tradiciones de la unión de indistinción, y aunque hayan utilizado expresiones semejantes en su tenor literal como el centro del alma es Dios, mantienen con claridad que la unión del matrimonio espiritual no conlleva la fusión de las sustancias, sino la conformidad de voluntades, ¿no? Los místicos, ¿no? Dos de los místicos más importantes en lengua hispana son Santa Teresa y San Juan, justamente están en esta tensión, ¿no? En esta tensión de querer acceder a la plenitud divina y son capaces de vislumbrarla y tenerla como si se tratara precisamente de un orgasmo, pero al final también siempre encuentran de que tienen que regresar constantemente a la finitud, ¿no? Y esa es un poco la naturaleza humana, ¿no? Siempre estamos de una u otra manera volviendo a la finitud, porque la finitud es condición misma del ser humano. ¿Mm? Aquí, esta es una cita de Georges Bataille, un pensador francés contemporáneo, quien ya habla un poco sobre el erotismo en un sentido un poco más general, ¿no? Somos seres discontinuos, individuos que mueren aisladamente en una aventura ininteligible, pero nos queda la nostalgia de la continuidad perdida. Nos resulta difícil soportar la situación que nos deja clavados en una individualidad fruto del azar, en la individualidad perecedera que somos. Toda la operación erótica tiene como principio una destrucción de la estructura de ser cerrado que es, en su estado normal, cada uno de los participantes del juego, ¿no? Bataille va a decir que el erotismo siempre tiende a la muerte, porque es en la muerte en donde dejamos de ser seres individuales, ¿no? Que en última instancia el objetivo de llegar a la comunión con lo infinito es la muerte.
Pero claro, ¿no? Nadie quiere morir, al menos no definitivamente. Y por eso el erotismo es el juego, es jugar a morir, ¿no? Y es curioso, no sé si ustedes saben, pero en francés a la palabra, el orgasmo se le conoce como la petite mort, ¿no? La pequeña muerte, ¿no? Como ese momento en que por un instante te puedes disolver tu individualidad, puedes de alguna manera hacer explotar todos tus sentidos y todas tus sensaciones y acceder a un estado de plenitud que aunque solo dure un instante, te permite trascender de ese estado finito, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Es curioso, es muy curioso esta idea de que de que en cierto sentido la meta final, absoluta y plena del amor sea la muerte, ¿no? Platón pensaba igual, a decir verdad. ¿Mm? Sigue Bataille. Dice, el terreno del erotismo es esencialmente el terreno de la violencia. El arrancamiento del ser respecto a la discontinuidad es siempre lo más violento. Lo más violento para nosotros es la muerte, la cual precisamente nos arranca de la obstinación por ver durar el ser discontinuo que somos, ¿no? La muerte sería el final definitivo, por así decirlo, de nosotros como individuos, ¿no? De esa individualidad que siempre estamos buscando superar, pero al mismo tiempo una parte de nosotros quiere conservar. El dilema del erizo otra vez, ¿no? Pero, y esta idea también quiero retomarla en algún momento, ¿no? Esta idea de que el terreno del erotismo es esencialmente el terreno de la violencia, ¿no? De alguna manera y hasta cierto punto, tal vez cada encuentro erótico, si bien no nos mata definitivamente, tal vez sí nos mata un poquito y tal vez eso sea bueno, porque en cada momento, en cada encuentro, en cada momento que compartimos sinceramente abiertos con alguien, tal vez nuestro yo anterior muere un poquito y nace otro transformado, que incorpora algo nuevo que antes no tenía. Sería una manera interesante y bonita, a mi parecer, de verlo. ¿Mm? Esta cita vuelve a ser de González Suárez. Dice, la realización máxima del erotismo de los cuerpos es el orgasmo. El orgasmo mismo es limitado, finito, y por eso es la hora del éxtasis y la desposesión de sí. Quien alcanza el orgasmo suspende fugazmente la diferencia entre sí mismo y el otro, ¿no? Eso en cuanto al erotismo de los cuerpos, y finalmente lo que los místicos buscaban era crear las condiciones para un encuentro orgásmico, pero ya no con otro cuerpo, sino con la totalidad, Dios. ¿Mm? ¿Mm? Sí, sí, Fátima, de hecho es una manera interesante de ponerlo, ¿no? ¿Mm? Tal vez el amor implique un poco, tal vez no matarnos físicamente, pero sí matar un poco la idea de identidad que tenemos, ¿no? Ahora, el amor duele, como ya hemos visto, el amor suele asociarse también muchas veces al dolor. Creo que todos en algún momento hemos tenido alguna experiencia que nos ha llevado por ahí. Y el amor implica negatividades, ¿no? El amor implica la negación del individuo, la negación de ciertas condiciones, etcétera. Y es interesante porque también han habido movimientos que tratan de negar, tal vez no necesariamente el amor, pero sí el deseo, ¿no? De, que también tenemos que el deseo es inherente al amor, ¿no? Si nosotros amamos algo es porque deseamos, si nosotros amamos a Dios, por último, es porque deseamos fundirnos con esa infinitud o deseamos superar la discontinuidad. Entonces, también han habido intentos de domar, de suspender el deseo. Y a eso llamamos el ascetismo. El ascetismo se refiere a los intentos de purificación que hacemos para de alguna manera neutralizar aquellos elementos, perturbadores o impuros que nos permitan estar lo más limpios y lo más plenos posibles para recibir algún otro elemento. Em, Aquí menciono pues algunos ascetismos clásicos, ¿no? Podríamos hablar del ascetismo cristiano, ¿m? Que precisamente es sublima el amor, ¿no? El amor como deseo se suele asociar al griego eros, ¿no? Pero los cristianos, cuando toman el término amor, no toman el griego eros, sino el griego ágape, que que en latín se traduce como caritas, ¿no? Ya no es un amor, ya no es un amor enfocado desde el deseo, sino es un amor enfocado desde la entrega incondicional, ¿no? Desde la negación, por así decirlo, de las necesidades las búsquedas de uno mismo para poder entregarlo todo sin restricción, ¿no? Yo veo en la Cáritas una muestra de ascetismo, porque precisamente limpia al amor del componente del deseo
para dejarlo en solo entrega, en solo renuncia a uno, ¿no? Es una renuncia que sí puede ser afirmativa y buena, pero la búsqueda está en el dar, en la entrega, no está tanto en la gratificación que en última instancia uno podría recibir, ¿no? Entonces, ahí tal vez podríamos preguntarnos si tal vez ahí no se está negando algo propio del ser humano, ¿no? Que, que deberíamos tal vez reconducir o reafirmar y no tanto negar. Otra forma de ascetismo que traigo aquí es el ascetismo racionalista moderno, ¿no? Durante la modernidad, y por eso aquí en la imagen aparece nuestro buen amigo Descartes, se afirma pues que el ser humano es básicamente su razón, ¿no? Y que los deseos y las emociones pertenecen al cuerpo, que básicamente es la parte animal del ser humano. Entonces, ¿por qué debemos hacerle caso a ese lado animal, ¿no? Si quisiéramos ser los seres humanos más perfectos posibles, deberíamos desarrollar solamente la parte más perfecta y más humana y, de alguna manera, neutralizar o controlar la parte no humana, ¿no? Y es curioso porque si algo hizo muy bien Descartes es establecer conceptos muy bien definidos que separan al ser humano y lo que es él en tanto razón y pensamiento de lo que es su cuerpo, sus emociones, etcétera, y de todo el mundo material. ¿Mm? El sujeto racional puro es un sujeto sin cuerpo, sin emociones, sin nada. Es puro pensamiento, es básicamente pensamiento matemático, ¿no? Es un punto de pura razón en medio de la nada. ¿Mm? Y curiosamente este era un ideal al que se aspiraba. ¿Mm? Tratar de dar cada vez más las condiciones para neutralizar al animal en nosotros y poder desarrollar hasta la excelencia a ese sujeto racional que en última instancia se acercaría cada vez más y más a la razón pura y absoluta, ¿no? Que podríamos decir que es Dios. ¿Mm? Los budistas, a su estilo, también decían esto, ¿no? Aquí cometí un error. Son las 4 nobles verdades y los 8 nobles caminos. Las 4 nobles verdades son aquellas en las cuales Buda revela que el origen de todo sufrimiento es el deseo. ¿Mm? Todos sufrimos, el mundo es sufrimiento y el sufrimiento está en el deseo. ¿Mm? Y entonces, para eliminar el sufrimiento, lo que tenemos que hacer es eliminar el deseo. ¿Mm? Y por otro lado, también tenemos el otro polo, ¿no? Que aquí lo he llamado la hibris romántica, ¿no? La desmesura de los románticos, ¿no? Los románticos fue un movimiento que estuvo en boga principalmente en el siglo XIX, ¿no? Principalmente fue artístico, también filosófico, en el cual predominaba justamente estas ideas y formas de reconducir a este sujeto moderno hacia la plenitud de la totalidad, ¿no? Ya sea entendiendo el todo como razón, como pensaba Hegel, ¿no? O ya sea vinculándolo con otras ideas, con otros sentimientos, con otros misterios, ¿no? Es la idea de que la razón puede ser un trampolín, pero que finalmente la propia razón, al menos la razón humana finita que tenemos nosotros, nos puede llevar hacia el punto en donde eventualmente podemos acceder a la infinitud. ¿Mm? Era una idea que estuvo muy en boga en esas épocas y que de alguna manera, en cierto sentido, tomando los argumentos racionales, retomaba la mística en su forma. Ahora, volvamos a la pregunta con la que empezamos esta charla, ¿no? ¿Somos seres solos, ¿no? Que anhelamos compañía o somos seres compuestos que han quedado incompletos, ¿no? Platón nos cuenta de la boca de Aristófanes, un cómico de la época, ¿no? No es el personaje principal de sus diálogos, ¿m? O sea, no es la visión de Sócrates, que normalmente es quien enuncia a Platón, pero aparece una idea que creo que es muy común para muchas personas. Y el mito nos dice que en un momento dado, los seres humanos éramos estas bolas de 2 rostros, 4 manos, 4 pies. Éramos muy fuertes, muy poderosos, muy inteligentes. Tanto así que quisimos rebelarnos contra los dioses. Zeus quería destruirnos, pero los dioses necesitaban que los humanos los adoraran. Así que optó por cortarnos por la mitad, para que en lugar de caminar, bueno, en lugar de movernos rodando entre nuestras 4 manos y 4 piernas a unas velocidades enormes y la gran fuerza que teníamos, tuviéramos que andar fatigosamente a 2 piernas, ¿no?
sin contar con el hecho de que siempre estábamos anhelando y sufriendo por la mitad que nos habían quitado. ¿Mm? Apolo se compadece de nosotros, nos cura y además pone nuestros genitales al frente para darnos la oportunidad de en algún momento abrazarnos y de alguna manera reencontrar, aunque sea de una manera incompleta, esa plenitud perdida que teníamos cuando éramos seres completos. Zeus incluso deja la amenaza de que si seguíamos siendo tan arrogantes, nos iba a volver a partir por la mitad y tendríamos que caminar con un solo brazo y una sola pierna. ¿Mm? Este mito tiene detrás esta idea tan interesante que se ha popularizado como la idea de las almas gemelas, ¿no? La idea de que cada uno tiene una mitad y que esa mitad es la única que nos completa, ¿no? Los seres humanos del mito van por ahí probando mitades, ¿m? Pero normalmente se frustran a menos de que tengan la enorme dicha de justo coincidir con la mitad que le corresponde. ¿M? Aquí está también esta idea del destino, ¿no? De la idea de que cada cosa tiene un orden, un lugar, una pieza que nos complementa y que la única misión en la vida o lo único que de alguna manera cura el dolor es dar con esa mitad, con esa pieza, con esa clave. ¿M? Lo cual también es una visión terrible porque prácticamente te deja el juego de la vida al todo o nada, ¿no? O encuentras la pieza o vivirás incompleto, roto, toda tu existencia. Ujú. Durante la modernidad también aparece esta otra idea, ¿no? La idea de que los individuos estamos absolutamente completos dentro de nosotros, de que cada uno tiene una razón y que esta razón es perfecta, es una versión en miniatura de la razón misma de Dios, ¿no? Dios puede crear las cosas, bueno, nosotros no las creemos, pero las comprendemos, comprendemos la matemática, comprendemos la ciencia y tenemos todo. Y entonces, por lo tanto, nos bastamos a nosotros mismos. Estos deseos que tenemos de acercarnos y de vincularnos con los demás, bueno, pues son parte de nuestro lado animal, ¿no? Los necesitamos porque si no, no procreamos, pero fuera de eso es algo, por así decirlo, que no pertenece a la parte puramente humana de nosotros, ¿no? Y en ese sentido también pensamos a los grupos de seres humanos, a las asociaciones que tenemos los seres humanos, ya no como cosas que hagamos por una emoción o con un propósito ligado a nuestra humanidad, sino simplemente son asociaciones que hacemos para lograr fines concretos, ¿no? Me asocio y me enamoro con una mujer simplemente para tener hijos y perpetuar la especie. Me asocio con los demás y formo un cuerpo político, ¿no? Porque así vivimos mejor y limitamos nuestros excesos, ¿no? Aquí en la imagen tenemos al famoso Leviatán de Hobbes, que es la representación metafórica del Estado, y como ustedes pueden ver, su cuerpo está hecho de personas, ¿no? La idea, la modernidad tiene esta idea de que todo el mundo físico está hecho de máquinas, y cosas como el Estado también son máquinas, en las cuales cada uno de nosotros es un engranaje que cumple su función, y si la cumple bien, y si no, bueno, pues somos reemplazables, somos intercambiables, ¿no? Ninguno de nosotros es especial. ¿Mm? ¿Mm? No exactamente Hobbes, pero básicamente en esta idea también se basan todos los sistemas, bueno, muchos de los sistemas políticos actuales, ¿no? Ahora, frente a estas dos visiones, ¿no? La visión de que tenemos una esencia dada o de que estamos completos en nosotros mismos, quería traer el punto de vista de un filósofo que para mí es muy importante, Jean-Luc Nancy. Jean-Luc Nancy trata de entender el ser humano y a los cuerpos en general de una manera que no neguemos o no los separemos en una parte humana, una parte animal, etcétera, sino que tratemos de integrar todos sus elementos. Y entre ellos está el deseo. Y Nancy va a decir, nosotros somos singularidades plurales. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros es único, ¿m? Pero que al mismo tiempo que somos únicos, ¿no? Nosotros estamos conformados por multitudes de, de elementos, de fuerzas. Algunas de ellas son parte de nosotros, ¿no? Nuestros deseos, nuestras emociones, nuestra razón, etcétera, pero los propios elementos materiales que componen nuestro cuerpo. Pero por otro lado, también estamos compuestos de todas las cosas que vamos incorporando y de las relaciones que vamos teniendo con todo lo que está a nuestro alrededor. ¿M? Entonces, si nosotros nos vemos así, ninguno de nosotros tiene una esencia dada. No es que en algún momento
éramos plenos y nos perdimos y ahora estamos rotos o incompletos, o tampoco es que, y tampoco es que ahora estemos absolutamente completos y necesitemos simplemente dejar de hacer caso a nuestros instintos animales, sino que en general somos seres que estamos en constante construcción. El yo que soy ahora no es el mismo yo que será mañana, en 2 años o incluso dentro de 2 horas. En cada momento estoy relacionándome con el entorno. Yo ahora mismo estoy relacionándome con ustedes a través de esta pantalla y todo esto está impactando en mí, en quién soy y en la persona que seré dentro de un momento. Entonces, tenemos que entendernos de esa forma, tenemos que entendernos como este devenir, como algo que está en perpetua transformación. ¿Mm? Estamos abiertos a todo lo que está a nuestro alrededor, pero al mismo tiempo somos impenetrables, ¿no? Porque hay montones de cosas misteriosas, ya sea en nosotros mismos no nos conocemos completamente. En la modernidad se pensaba que sí, uno conocía plenamente lo que era, pero hoy en día, ¿cuántos de nosotros no nos hemos sorprendido de nuestras reacciones o de nuestros pensamientos ante ciertas situaciones? Nosotros mismos estamos también en proceso de conocernos. ¿M? En cierto sentido, somos otros también para nosotros mismos. ¿M? ¿Y qué decir de los demás? Los demás también son otros totalmente. Y vistos de esta manera, claro, son impenetrables, son indominables. No lo puedo conocer, predecir como pretendía la ciencia. ¿M? No puedo convertir al otro en objeto. Puedo intentarlo y violentarlo, pero incluso en la peor de las situaciones, siempre va a haber partes del otro que se van a resistir a esas violencias, a esos intentos de dominación. Los otros somos impenetrables. Estamos abiertos, sí, pero somos impenetrables. ¿Mm? Y esto suena terrible para las ideas clásicas del amor, porque las ideas clásicas del amor buscaban fusionarnos con lo amado, acceder a la infinitud, y la idea de dos objetos impenetrables chocándose entre sí, manteniendo su diferencia, rompe con la idea de amor que hemos estado viendo que era clásica, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Aquí una cita de Nancy también al respecto, ¿no? La nada no es entonces nada más que la disposición del surgimiento. El origen es una distancia, ¿no? En una distancia que tiene de golpe toda la amplitud de todo el espacio-tiempo y que de golpe también no es nada más que el intersticio de la intimidad del mundo, el entresiendo de todos los seres, que en sí nada tiene de ser, que no posee otra consistencia, otro movimiento ni otra configuración de la del ser siendo de todos los seres. El ser o el entre comparte las singularidades de todos los surgimientos. La creación tiene lugar por todas partes y siempre. ¿Mm? ¿Mm? Es un poco críptico a veces este pasaje, pero en general la idea de fondo es que cuando nosotros pensamos en la nada, en el espacio vacío, ¿no? Cuando tengo un cuerpo y otro cuerpo y aquí un espacio, ese espacio lo vemos como la nada, como algo irrelevante. Y aquí Nancy te dice que no, que es más bien en el espacio y gracias a la diferencia que aparece la posibilidad de que surjan nuevas cosas. ¿Mm? ¿Mm? Los dos cuerpos que se diferencian entre sí y establecen un espacio entre ellos, ¿no? No se mezclan, no se juntan, no se compenetran, sino están ahí separados. Bueno, esa separación, ese solo hecho de estar ahí juntos uno del otro, ya está siendo fructífero y ya está siendo un espacio para la creación y refundación de estos dos seres. Eso es lo que quiere decir Nancy, que cada encuentro, cada espacio, cada momento en el que podemos tener contacto con el otro, es un espacio transformador, enriquecedor. ¿Mm? Es un espacio que nos va transformando, que nos va convirtiendo poco a poco en nuevos seres, que va, en cierto sentido, no accedemos a la infinitud, no accedemos a la fusión con el otro, pero sí estamos transformando el ser que somos. ¿Mm? ¿Mm? Esta voy a pasar rápido por aquí nomás, pero también una mención al erotismo japonés. La cultura japonesa, como muchos ya sabrán, es una cultura que a mí me llama muchísimo, muchísimo, y que aquí se manifiesta en un concepto que desarrolla Kuki Shuso, que es el Iki, ¿no? En general, el Iki es un concepto que él utiliza para hablar de la estética erótica de Japón de más o menos los siglos XVI, XVII, XVIII. No, perdón, XIX, XVIII y XVII. Y bueno, sus elementos principalmente son la seducción, el coraje y orgullo y la renuncia, ¿no? La seducción nos habla de la atracción, del deseo que se da entre dos
entre dos personas, ¿no? Podríamos pensar un samurái y una geisha, ¿m? Que hace que siempre se acerquen, pero no pueden tocarse, porque si se tocan se pierde la magia. La magia, desde esta perspectiva, en el encuentro, no está en el encuentro, en la fusión, sino está en el acercamiento continuo, ¿no? El coraje u orgullo, que en general significa simplemente mantener las maneras, no humillarse, no hacer roches, no dar palta, en una jerga bien peruana. Y finalmente la kirame, la renuncia, ¿no? Que es que finalmente, y esta es la parte importante a la que quería llegar, es reconocer que el otro es completamente otro, ¿no? Que el encuentro, que el amor, que el deseo, jamás implica una posesión del otro, ¿no? Sino que finalmente el otro siempre es libre. Está a tu lado mientras quiere, y si quiere también se va. ¿M? Y con estos elementos hay obras e historias hermosas del arte japonés que, bueno, quería presentar. Entonces, para hacer una reflexión de lo que sería, pues, el amor desde la finitud, em, quería empezar hablando de los elementos que alienan el amor humano, o sea, que hacen que cuando pesemos el amor, de alguna manera nos hacen que perdamos de vista el ser humano que somos, ¿no? Como dije hace un momento, ¿no? Los esencialismos, las ideas de esencias, de identidades totalmente fijas, de destinos, de órdenes cósmicos en los cuales tenemos un solo lugar, todas esas ideas son alienantes porque limitan al ser humano que somos, anulan partes de nosotros o incluso a todos nosotros, ¿no? La mística también tiene su elemento de alienación porque aliena a uno mismo. Uno mismo tiene de alguna manera que vaciarse de todo lo que le hace individual para poder acceder a la totalidad del otro, ¿no? En la modernidad instrumental también hay una alienación. No nos alienamos a nosotros, que seguimos siendo sujetos, pero alienamos a los otros. Todo lo que no es yo se vuelve objeto. Y en tanto objeto, simplemente pues es algo que puedo utilizar aplicando los elementos mecánicos del mundo, ¿no? Por ejemplo, cuando manipulamos algo, no sé si ustedes han visto, en redes es bastante común estos gurús de la seducción, que te enseñan básicamente técnicas de manipulación para que tengas al otro a tu merced, ¿no? Ya, pues ese es utilizar una técnica para lograr un resultado. El otro no lo estás viendo como persona, como individuo, como alguien a quien que vale la pena, lo estás viendo como un objeto al que le aplicas una técnica para obtener un resultado. Eso es totalmente alienante, ¿no? Y el narcisismo, ¿no? Que aquí lo he puesto como el hijo de la modernidad instrumental. ¿M? Veamos, de la voz de un par de autores muy importantes que es el narcisismo. Creo que yo no lo podría explicar mejor que ellos. Nos dicen, Eric Fromm, la condición fundamental para el logro del amor es la superación del propio narcisismo. En la orientación narcisista se experimenta como real solo lo que existe en nuestro interior, mientras que los fenómenos del mundo exterior carecen de realidad de por sí y se experimentan solo desde el punto de vista de su utilidad y peligro para uno mismo, ¿no? O sea, para Fromm, el narcisismo simplemente es considerar que lo único real es lo que yo pienso, lo que yo siento, como yo veo el mundo, ¿no? Y claro, si yo veo todo eso, los demás no son personas, no son sujetos, simplemente son elementos que están ahí y que son parte del mundo. Y eso puede incluir otras personas. El amor de un narcisista siempre va a ver al otro como un medio para sus fines, como un accesorio para su visión y jamás como un fin en sí mismo. ¿Mm? Aquí nos dice Byung-Chul Han, el filósofo coreano que últimamente se está volviendo muy popular. Dice, el narcisismo no es ningún amor propio. El sujeto de amor propio aprende una delimitación negativa frente al otro a favor de sí mismo. En cambio, el sujeto narcisista no puede fijar claramente sus límites. De esta forma se diluye el límite entre él y el otro. El mundo se presenta solo como proyecciones de sí mismo. No es capaz de conocer al otro en su alteridad y de reconocerlo en esta alteridad. Solo hay significaciones ahí donde él se reconoce a sí mismo de algún modo. Deambula por todas partes como una sombra de sí mismo, ¿no? Han también nos dice, ¿no? El amor propio es aquel que, o sea, define el amor propio como esta capacidad que tenemos de saber bien quiénes somos y quiénes son los demás y, ok, protejo, cuido este yo, pero al mismo tiempo respeto a los otros. El narcisista, en cambio, no tiene límites. Simplemente desparrama su yo a los otros y convierte a los otros en satélites de uno mismo, ¿no? En elementos accesorios.
¿Mm? Visto así, entonces, y siguiendo también a Hahn y a Fromm, el amor tiene que ser entendido como una lucha contra el narcisismo, ¿no? El amor tiene que ser entendido precisamente como la capacidad que vamos a tener de, de ver al otro en tanto que otro, considerar al otro en tanto que otro, no tratar de colonizarlo, no tratar de dominarlo, no tratar de, como dijimos hace un momento, penetrarlo. ¿Mm? Entonces, una buena forma de amar la finitud sería pues abrazando nuestra condición finita de proyectos abiertos, ¿no? De seres singulares plurales, como hemos visto hace un momento, ¿no? Abrazar la nuestra y la del otro, condición de que estamos aquí para coexistir y transformarnos y compartir, y no para dominarnos, no para subyugar al otro, no para poseer al otro, porque ¿qué cosa es lo que se poseen? Objetos, jamás sujetos. ¿Mm? Contra el afán de la penetración, el reconocimiento y la impenetrabilidad, ¿no? Contra el afán, contra esta necesidad de dominar, de conocer hasta lo último del otro, el reconocer al otro permanentemente, por mucho que lo conozcan, por muchos años que están, permanentemente como misterio. Y maravillarnos de ese misterio, encontrar fascinante ese misterio, no frustrarnos ante la impenetrabilidad, sino al contrario, maravillarnos ante ella. ¿Mm? Y obviamente, visto el amor así, no puede ser entendido sin atención a la libertad. El otro es otro, es impenetrable. En cierto sentido, es hasta impredecible. Y, y en cierta medida y en gran forma, tenemos que abrazar también un poco la incertidumbre del otro, ¿no? ¿Mm? Hay que desapegarnos de esa necesidad de control, de esa necesidad de posesión. ¿Mm? Tal vez la búsqueda, ese deseo del que hablaban los ascetas, del que había que negar, no implique tanto la negación del deseo en su totalidad como la negación del deseo narcisista, del deseo que pone el yo en el centro y al otro como una función del yo. ¿Mm? Hay también, creo yo, además de la consideración de la libertad, un elemento de compasión, ¿no? Entendiendo que no somos perfectos, que no hay seres predestinados, que no somos piezas que mágicamente en un momento se van a encontrar que se van a encontrar y recuperar la plenitud perdida. Somos seres finitos, distintos, impenetrables, hasta impredecibles, y por lo tanto eh, hay que, hay que aprender a de alguna manera conciliar, ¿m? Hasta donde sea posible y sano, obviamente, ¿no? La diferencia del otro con uno mismo, las expectativas mías con el ser y la manifestación del otro en su propio ser. ¿Mm? No sé, quienes estuvieron en la charla anterior recuerdan esta imagen y este concepto que vimos con Agamben, ¿no? Que frente a esta visión que trata de conocer y dominar y clasificar todo para tenerlo bajo control, Benjamin y Agamben, citando a Benjamin, nos hablaban de la agnosia, ¿no? De tal vez un poco la paz a la que podemos acceder, un poco la felicidad a la que el ser humano desde su finitud puede acceder, tal vez no esté tanto en controlarlo absolutamente todo, sino más bien en dejar estar lo diferente, sin tratar de conocerlo o tratar de dominarlo, sino simplemente dejándolo estar junto a nosotros y disfrutando de su compañía, ¿no? La agnosia, nos decía Agamben, eh, que si traducimos etimológicamente griego significaría el no conocimiento, nos dice Agamben que también se podría traducir como perdón o como disculpa, ¿no? Es un poco disculpar al otro por, por la desnudez de su finitud. El otro, estando pleno, tranquilo y llano, ¿no?, junto a nosotros, se muestra como un ser finito e imperfecto. Y nosotros, si renunciamos al afán de conocer y dominar, disfrutamos de ese ser finito e imperfecto. Le perdonamos su finitud y su imperfección, y al mismo tiempo se nos perdona. Otro elemento que también me parece importante señalar es la idea del amor como cuidado, ¿no? El amor como tecne, como arte y como práctica, ¿no? Como tecne y praxis, ¿no? Eric Fromm, en su libro El arte de amar, precisamente nos dice que el amor no es un sentimiento, ¿no?
es una actividad, es algo que hacemos. Y en esa medida no es algo que nace de nosotros y por arte de magia lo transforma todo, sino es algo que tenemos que aprender a hacer. Así como ninguno de nosotros nace sabiendo hornear un pastel, y vamos aprendiendo sobre la marcha, a veces nos sale mejor, a veces nos sale peor, y a medida que y a medida que vamos aprendiendo, y mientras más en serio nos tomamos la chamba de aprender, mejor lo vamos haciendo. Lo mismo pasa con el amor, tenemos que aprender, tenemos que activamente tratar de construir las condiciones para que una relación, el encuentro, funcione y sea fructífero y no sea violento o terrible. ¿Mm? ¿Mm? En este caso, gran parte de la técnica, ¿no?, del arte del amar y de su práctica está en la lucha constante contra el narcisismo, está en la lucha constante por dejar que el otro sea otro sin tratar de imponernos a él. ¿Mm? Tratar de encontrar ese equilibrio tan difícil, tan, hasta podría decir, improbable, entre estar en contacto con el otro en su otredad, estar en estar juntos, ¿no?, en esa gnosia, y por otro lado también darnos nuestro lugar, no, no subordinarnos al otro, no dejar que el otro nos absorba a nosotros y caigamos víctimas de su propio narcisismo. Hay un equilibrio tan fino y tan delicado ahí, pero tal vez por ahí vaya el camino, y tal vez el camino del amor esté precisamente en educarnos, en caminar en esa cuerda floja, ¿no? En otro lenguaje, usando un lenguaje tal vez un poco más francés, podríamos decir que el amor es el proceso activo por el que devenimos por el otro, o sea, por el que nos transformamos gracias al contacto con el otro en nuestra mutua impenetrabilidad, ¿no? Nos transformamos en el contacto con el otro, en la cercanía con el otro, pero al mismo tiempo los dos permanecemos siempre impenetrables. ¿Mm? Ya solamente quisiera terminar con breves menciones a la relación entre amor y política. No es un tema que está muy en boga hoy en día. Yo no me especializo tanto en él, así que no voy a entrar en tanto detalle. Así que voy a mencionar un poco mi opinión al respecto de cómo comprender este abordaje, ¿no? En primer lugar, habría que entender, ¿no?, que toda interacción humana, ¿no?, tiene se manifiesta una dimensión como relación de poder, ¿no? La relación entre maestro y estudiante, entre, no sé, comprador y vendedor, siempre hay alguna forma de relación de poder, ¿no? El problema es que las visiones esencialistas, las visiones que dicen que las cosas son de una sola manera, funcionan como discursos, ¿no? En el sentido en el que Foucault lo decía, o sea, dispositivos que nos fijan en posiciones determinadas y hacen que los flujos de poder se den siempre en las mismas direcciones, ¿no? El problema no es que existan los flujos de poder, el problema no es que, digamos, una persona en un determinado momento ejerza poder sobre otra. Porque así como una persona puede ser mejor para algo que otra y por lo tanto toma una posición de poder, en otras circunstancias la persona puede también tomar otra posición de poder respecto a otro aspecto. El gran problema de fondo está en cuando hay estructuras gigantes que hacen que solamente unos ejerzan poder sobre otros y los otros jamás puedan de alguna manera dar vuelta a las situaciones. Entonces, cuando tenemos esas visiones fijas, es que se crean las injusticias, ¿no? Las injusticias no se dan por las relaciones de poder en sí, las injusticias se dan por la perpetuación de esquemas que sistemáticamente, ¿m?, ponen a unos en subordinación y desventaja frente a otros, ¿no? Y entonces, en ese sentido, mi reflexión, una reflexión bastante laxa, ¿no?, sería que para resolver este tipo de dinámicas injustas, ¿no?, como puede ser, digamos, para el caso del amor, las relaciones machistas, ¿no?, entre otras, no se resuelven reemplazando unas por otras, ¿no? No se trata tanto de reemplazar un modelo por otro, sino de intentar, hasta cierto punto, crear las condiciones para que las relaciones de poder en general se vuelvan cada vez más dinámicas y relativas, ¿no? Para que el poder fluya y no se quede estancado en ciertas manifestaciones. Pero bueno, este no es el tema principal de mi presentación, solamente era una mención que quería hacer para no dejar completamente en el olvido este aspecto que es importante. Y con eso estaríamos terminando la charla y
podemos quedarnos unos minutos con quienes quieran para conversar un poco más sobre lo que hemos estado viendo. De momento, esto es todo. Muchísimas gracias por su atención, por haberse quedado hasta el final. Y bueno, estoy abierto a sus comentarios. ¿M? Recuerden que pueden escribir tanto por el Facebook como, tanto como en los comentarios de Facebook como en el chat de, del Zoom. ¿M? ¿M? Muchas gracias, Renber, muchas gracias, Yulisa, muchas gracias, Jericho. Y bueno, aquí también les dejo em, algunos links, ¿no? De mis, de algunos medios por los cuales podrían mostrarme, eh, apoyarme un poco, si es que les ha gustado mi trabajo. Muchísimas gracias. Y bueno, los leo, ¿Mm? Ajá. A ver, Ashley nos dice, la verdad es que uno mismo tiene una responsabilidad, ¿cómo se relaciona? Mm. Sí, de hecho, Ashley, es muy interesante lo que comentas. Bueno, para empezar, te agradezco mucho el comentario, me alegra que hayas aprendido. Y, y sí, o sea, tal vez, de hecho, no es una palabra que mencioné tanto, ¿no? Pero también aparece la cuestión de la responsabilidad. Es una palabra con la que siempre tengo un poco de cuidado. Hay un elemento ahí que no me gusta en general, y eso es una opinión más personal. Me gusta resaltar, cuando pienso en el amor, el aspecto más, más del dar, más del incondicional, ¿no? Pero sí, sí hay una responsabilidad que tenemos como seres eróticos en general, y que está un poco vinculado con lo que veíamos con Fromm, es el hecho de luchar constantemente contra el narcisismo, ¿no? Me gustan mucho estos filósofos que hablan de relativizar el yo, ¿no? Me gustaba Nietzsche, ¿no? Decía, no te tomes, Nietzsche a grandes rasgos decía, no te tomes nadie en serio, ni siquiera a ti mismo, ¿no? Y yo siento que en gran medida hay que aprender a tomar, hay que aprender, o sea, sin llegar a maltratarnos a nosotros mismos, hay que aprender a relativizar un poco ciertas situaciones o condiciones en las cuales se manifiestan nuestras, nuestras emociones, ¿no? Hay que tratar de ser conscientes, hay que tratar de ser, de hacernos cargo, ¿no? Creo que más que responsabilidad me gusta esta idea de hacernos cargo de nosotros mismos, nuestras inseguridades y todo, y a partir de ese hacernos cargo, también ser capaces de acoger al otro, ¿no? Yo creo que por ahí iría un poco esa reflexión, ¿no? Es algo muy difícil, es algo imposible. Yo hablo de esto como si fuera un experto y en realidad estoy aprendiendo, aprendo cada día. Más bien también quería agradecer a Yulisa, mi novia, que siempre está ahí y me apoya muchísimo. Justo hace poco cumplimos otro mes y bueno, o sea, todos estamos en ese continuo aprendizaje, todos estamos en una constante transformación, en una constante, en cada vez tratar de devenir y tratar de hacer que ese devenir sea lo mejor posible, ¿no? Muchas gracias por tu comentario, Ashley. Muchas gracias, Silvia, también por, por el buen comentario. Renber, también gracias. Bueno, intento poner a mi manera mi granito de arena para tratar de esparcir estas charlas, estas discusiones. ¿Mm? Sí, bueno, ¿hay algún otro comentario? ¿Alguien también quiere decir algo más? Los sigo leyendo. Muchas gracias, Ashley. Mm, mm, Buen apunte, buen apunte, Fátima. Sí, o sea, ser impenetrables. Claro, sí, es que, o sea, no está mal querer conocer, ¿no? O sea, no está mal querer saber, pero
yo siento que ahí el problema está un poco en cómo enfocamos esa ansia de saber, ¿no? O sea, si queremos, o sea, si nuestra meta es conocerlo todo de la otra persona, ahí hay algo, hay algo raro, ¿no? ¿Mm? Pero otra cosa es estar abierto al misterio permanente, ¿no? A la revelación constante del otro en su misterio. ¿Mm? Entonces, ahí yo creo que hay esa diferencia, ¿no? Eh, Porque, ¿cuál es el problema? Si tú pretendes conocer todo de la otra persona y la otra persona te sorprende o te sale con algo que no esperabas, te decepcionas. Pero pero hasta cierto punto, ¿quién tuvo la culpa de esa decepción? ¿La tuvo la persona en sí misma que simplemente estaba siendo quien era o la tuvo una expectativa que no debía ser? ¿Mm? Eh, ahí, ahí aparece un poquito esta idea del narcisismo, ¿no? Y que hay que, y que hay que tener cuidado con ella. Ahí aparece la cuestión de si el conocimiento es simplemente algo que vamos incorporando del otro para nosotros, ¿no? O si tenemos este afán de conocer para dominar, para poseer. ¿Mm? Yo creo que por ahí estaría un poco la diferencia, ¿no? Y claro, lo otro también es violento. Ahora, volviendo un poco también a uno de los primeros temas que vimos, ¿no? Con Bataille. O sea, siempre hay cierto nivel de violencia en el amor, en el sentido de que siempre estamos, de alguna manera, como lo dije en ese momento, muriendo un poquito para renacer de otra manera, ¿no? Pero claro, o sea, es una violencia, podríamos decir que es una violencia, entre enormes comillas, natural por la interacción misma con el otro. Otra cosa es una violencia consciente ejecutada desde una persona, ejecutada por una persona contra la otra, ¿no? Una violencia con intencionalidad. Eso es otra cosa totalmente. Y incluso sin intencionalidad, tal vez desde esto, una perspectiva eh, narcisista, ¿no? Bueno, estoy repitiendo mucho la palabra, pero es la que hay. Mm, muy bien. Mm, mm. ¿Alguien más tiene algún comentario? Los escucho, también pueden hablar. Gracias, Fátima, me alegra que hayas disfrutado de la charla. A ver, Azul nos dice, ¿ya? De nada, Azul. Muchas gracias también a ti por haber estado aquí y prestado atención. Mm. Dice, me ha parecido acertado, más acertado el enfoque del francés sobre la impenetrabilidad y el crecimiento personal que la clásica versión más idealista de las dos mitades. Considero que esta última está tan normalizada en la sociedad que se crece pensando eso, que solo existe una persona para nosotros, nuestro complemento. De hecho, sí, y hasta es un poco triste. O sea, yo recuerdo una amiga hace tiempo que salía con alguien y la cosa estaba bien, ¿no? No fue el amor de su vida, pero era una relación bonita que tenía en ese momento. Y se llenaba de ansiedad preguntándose, me siento bien, es bonito, pero ¿esto es amor acaso? ¿No? Como si solamente hubiera una sola forma de amor verdadero, ¿no? Y entonces estaba todo en toda esta lucha por tratar de distinguir, ¿no? El amor verdadero de los amores falsos, ¿no? Y todo eso parte de estas dicotomías, ¿no? Estas dicotomías esencialistas que nos dicen que hay solamente una verdad, un orden, una forma en la que son las cosas y los demás son copias baratas o directamente mentiras. Y, y yo siento que muchas de las neurosis que padecemos vienen por la normalización, como mencionas Azul, en nuestra sociedad de ese tipo de ideas, ¿no? Entonces, también aquí, podría decir que mi trinchera y mi partido político es un poco luchar contra ese tipo de ideas, ¿no? Tratar de mostrar al mundo el placer de fluir, abajo las esencias. Muchas gracias, Azul, por el comentario. Bueno, bueno, no sé. En lo que alguien más se anima a hacer algún comentario, solamente quería reiterarles mi agradecimiento por estar aquí conectados y también, bueno, recordarles que
en mi página de Facebook y en mi página de Instagram está el acceso al brochure para el curso que voy a estar dando, ¿no? Que empieza la próxima semana, sobre el misterio del alma y el cuerpo, ¿no? Es un curso de varios módulos, ¿no? Cada módulo dura aproximadamente un mes y la idea es explorar un poco las visiones que hemos tenido y que tenemos y que podemos tener acerca del cuerpo, de la relación del cuerpo con el alma, ¿no? En los primeros módulos vamos a ver pues estas formas más esencialistas, ya tal vez más adelante vamos a ver un poco las fluidas, de comprender al ser humano y su cuerpo y eh, todas las posibilidades y las restricciones también de pensamiento que se nos abren y se nos cierran en la medida en la que vamos asumiendo unos conceptos u otros respecto a lo que es el ser humano, ¿no? Entonces, quedan cordialmente invitados, los invito a revisar el brochure, pueden escribirme también a mi WhatsApp, em, es el mismo número que está ahí para los depósitos, que aparece ahí en pantalla. Pueden escribirme también a ese WhatsApp, ¿no? Los que no son de Perú pueden añadirle un más 51 y bueno, ahí les puedo dar más información acerca de ese curso. ¿Mm? Eh, Renber nos dice, esperar en el concepto de esa alma gemela a veces frustra porque no siempre se encuentra ese amor tan adelado y idealizado. Los seres humanos somos impredecibles. Sí, de hecho sí, y también algo muy triste es que muchas veces echamos a perder, ¿no? O sea, si pensamos el amor como esta práctica, ¿no? Una persona que está obsesionada con un amor ideal se vuelve torpe en la práctica del amor real que está viviendo, ¿no? Porque no le mete tantas ganas, porque está cuestionando de si es el amor verdadero, no es el amor verdadero, etcétera, y, y se pierde del amor real que está viviendo, imperfecto y todo el que tiene, ¿no? Y claro, o sea, obviamente eso es frustrante, ¿no? O sea, y se vuelve frustrante porque uno mismo, desde la visión del idealizada, está saboteando lo concreto que tiene. Y eso es bien triste. Y por ahí también podría decir que de ahí también la ventaja de enfocar el amor como una práctica, ¿no? Porque ya no, de alguna manera te quitas, tal vez no toda, pero una buena parte de la losa del ideal y más bien eh, el ideal como tal se puede volver una especie de meta o de guía, ¿no? Que encamine tus acciones hacia desarrollar algo bueno, ¿no? En lugar de ser una idea o una losa que entorpece tu práctica del día a día. ¿Mm? Una vez más, gracias, Renber, por tu comentario. ¿Mm? ¿Alguien más quisiera comentar algo? Bueno, hemos estado casi 2 horas aquí, entonces creo que en ese caso podríamos dar por terminada la sesión. Muchísimas gracias a todos quienes se han quedado todo este tiempo. Les agradezco sus palabras, sus comentarios. Para quienes han estado en el Zoom, ahí queda, ahí hay una pequeña encuesta también, eh, donde pueden dejar algunos datos si quieren que los contacte más adelante. Y bueno, también a las personas que han estado en el Facebook y si quieren contactar o comentar algo o preguntarme por alguna charla, algún servicio o algún curso, pueden escribirme perfectamente al inbox o al WhatsApp. Todos mis medios de contacto están en mis redes. Muchísimas gracias una vez más a todos. Y bueno, no será la última. Pronto habrán más de estas. Adiós.